Hola, te damos la bienvenida a este tutorial, el primero de una serie que hemos denominado como Fundamentos de JavaScript, con la que exploraremos algunos aspectos básicos del lenguaje de programación más importante y versátil de la web. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal y darle like o me gusta a este video si su contenido te parece de utilidad. De esta forma ayudas a que nuestro canal siga creciendo y que más personas puedan acceder a nuestros tutoriales. Ahora sí, vamos a comenzar. Como te dije, este es el primer tutorial de una serie denominada como Fundamentos de JavaScript, y en este video vamos a explorar algunos aspectos básicos de este lenguaje, tales como qué es JavaScript, cómo incrustarlo en un documento HTML y cómo trabajar con la consola de depuración o consola de JavaScript. Así que si ya estás listo o lista para embarcarte en esta aventura de aprendizaje, comenzamos. Lo primero que haremos será definir qué es JavaScript. Básicamente, JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel e interpretado, diseñado inicialmente para agregar interactividad en las páginas web, y al ser de alto nivel, significa que es fácil de leer y escribir, permitiendo a los desarrolladores web emplear lógica compleja con comandos simples. Y como lenguaje interpretado significa que al escribir código JavaScript no es necesario compilarlo previamente para ver los resultados, porque se ejecuta en tiempo real, gracias al intérprete de JavaScript que integran los navegadores web y otros entornos capaces de ejecutarlo. La sintaxis de JavaScript es muy simple, intuitiva y clara, lo que permite que los principiantes puedan entender y escribir código sin sentirse abrumados. JavaScript es utilizado por muchos de los sitios o aplicaciones que probablemente visitas a diario, y es fundamental para conocer el funcionamiento de librerías y frameworks como React, Vue, Node.js, entre otros más, que se basan en este lenguaje de programación. Por tanto, el conocimiento de JavaScript es una habilidad altamente valorada que ofrece grandes oportunidades laborales que permiten trabajar en diferentes roles como Frontend, Backend, Full Stack o Mobile App Developer. Con JavaScript podemos desarrollar una amplia variedad de aplicaciones, tanto del lado del cliente como del lado del servidor, tales como sitios web, juegos online, sistemas de gestión de contenido, aplicaciones de redes sociales, aplicaciones móviles, entre otros. Y fíjate que he dicho que podemos desarrollar aplicaciones tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Recuerda que en el desarrollo web, cuando se habla del lado del cliente y el lado del servidor, nos referimos a dos aspectos diferentes de la arquitectura de una aplicación web. De esta manera, en el lado del cliente, el código JavaScript se ejecuta en el navegador o dispositivo del usuario y básicamente se encarga de crear interfaces interactivas y dinámicas, mientras que JavaScript del lado del servidor, tal y como su nombre lo indica, el código se ejecuta en un servidor, normalmente utilizando entornos como Node.js, y se encarga de manejar peticiones y respuestas HTTP, acceder a bases de datos, autenticar usuarios, etc. En este tutorial nos enfocaremos en JavaScript del lado del cliente. Para trabajar con JavaScript en este tutorial, vamos a necesitar algunos recursos y herramientas como son un navegador web y un editor de código. Con respecto al navegador web, en mi caso, voy a trabajar con el navegador Firefox Developer Edition, aunque en tu caso puedes trabajar con el navegador que prefieras, como por ejemplo Google Chrome, Opera o cualquier otro que tengas instalado en tu computador. Con respecto al editor de código, en mi caso voy a utilizar Visual Studio Code, pero de nuevo en tu caso puedes utilizar el editor que prefieras. Solamente debes tener en cuenta que vamos a instalar algunas extensiones que nos permitirán escribir código más rápido y mejorar nuestra productividad. Si dichas extensiones están disponibles en el editor que utilizas, entonces puedes seguir esta serie de tutoriales con el mismo. En caso contrario, puedes poner este video en pausa, ingresar al sitio de Visual Studio Code, descargarlo e instalarlo en tu computador. Y cuando hayas concluido, lo siguiente que haremos será instalar algunas extensiones que, tal y como te acabo de decir, nos permitirán escribir código de una manera mucho más rápida. Así que en el editor Visual Studio Code abrimos el gestor de extensiones presionando sobre este botón que dice Extensions. Y la primera extensión que vamos a instalar se denomina como Live Server, la cual permite lanzar un servidor de desarrollo local
para previsualizar en el navegador lo que estamos escribiendo en nuestro editor de código. Así que para instalarla en esta caja para texto simplemente escribimos live server. Y acá la tenemos, así que para instalarla presionamos sobre este botón que dice install o instalar. Esperamos un par de segundos. Y tal y como podemos ver, se ha instalado correctamente. Y para automatizar más todo el proceso, vamos a activar la configuración de autoguardado del editor. De esta manera, todo el código que escribamos se guardará automáticamente. Por tanto, en la barra de navegación principal, pulsamos sobre el menú File o Archivo. Y aquí seleccionamos la opción que dice Autosave o Autoguardar. De esta manera, como te acabo de decir, todo el código que escribamos será guardado automáticamente. Lo siguiente que haremos será instalar otra extensión denominada como JavaScript Code Snippets, la cual instala varios snippets o fragmentos de código de JavaScript a los que podemos acceder fácilmente mediante shortcuts o atajos del teclado. Con esto vamos a mejorar nuestra productividad. Para instalarlo, simplemente en esta caja para texto eliminamos este texto. En su lugar escribimos JavaScript Code Snippets. Y acá lo tenemos, así que de inmediato presionamos sobre este botón de color azul que dice Install o Instalar. Esperamos un par de segundos. Y como vemos, se ha instalado correctamente. Y básicamente estas son las extensiones con las que vamos a trabajar en este tutorial. Por tanto, ya podemos cerrar el gestor de extensiones. Así que presionamos nuevamente sobre este botón que dice Extensions. Y también cerramos este documento. Lo siguiente que haremos será crear un workspace o espacio de trabajo, con el fin de organizar todas las lecciones que veremos en esta serie de tutoriales. Para crear un espacio de trabajo, presionamos sobre este botón en el editor que dice Explorer. Y aquí presionamos sobre este botón de color azul que dice Open Folder o abrir carpeta. Y de inmediato se abre un cuadro de diálogo para que seleccionemos en dónde queremos crear el espacio de trabajo. Te recomiendo hacerlo dentro de la carpeta Documents o Documentos. Así que ingresamos a la misma y aquí vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a nombrar esta carpeta como fundamentos-de-javascript. Presionamos la tecla de Enter. Y luego con esta carpeta que acabamos de crear seleccionada, presionamos sobre este botón que dice Select Folder o seleccionar carpeta. Esperamos un par de segundos y en algunas ocasiones puede que aparezca un cuadro de diálogo preguntándonos si confiamos en los autores de estas carpetas. En mi caso no ha aparecido dicho cuadro de diálogo, pero en tu caso si ha aparecido, presiona sobre un botón de color azul que dice sí, confío en los autores de estas carpetas, para con esto finalizar el proceso. Lo siguiente que haremos será crear una nueva carpeta dentro de este workspace o espacio de trabajo. Así que con el puntero del ratón pulsamos sobre la columna del lado izquierdo del editor y presionamos sobre este botón que dice New Folder o Nueva Carpeta. Y en esta caja para texto vamos a definir el nombre de esta carpeta. Vamos a nombrarla como aspectos-generales. Presionamos la tecla de Enter y en esta carpeta vamos a guardar todos los documentos con los que vamos a trabajar en esta lección. Así que dentro de la misma vamos a crear un archivo HTML. Por tanto, con la subcarpeta aspectos-generales seleccionada, presionamos sobre este botón que dice New File o Nuevo Archivo. Y en esta caja para texto escribimos index.html para crear un archivo HTML. Presionamos la tecla de Enter y acá lo tenemos. Así que de inmediato vamos a crear una estructura HTML5. Escribimos HTML signo de 2 puntos y luego el número 5. Presionamos la tecla de Enter y acá tenemos una estructura básica HTML5. Por tanto, en este elemento title eliminamos este texto. En su lugar escribimos primeros pasos.
Y dentro del elemento body o cuerpo de este documento, agregamos un elemento h1. Como texto de este encabezado h1, escribimos fundamentos de JavaScript, signo de 2 puntos, primeros pasos. Ahora veamos cómo podemos incrustar código JavaScript en una página HTML. Y de paso, vamos a crear nuestro primer script. Recuerda que en el desarrollo web, un script se define como un programa o fragmento de código que se inserta dentro de un documento HTML. Para esto debemos agregar un elemento script dentro de la estructura HTML con la que vamos a trabajar. Este elemento lo podemos colocar ya sea dentro del elemento head de la estructura HTML o dentro del elemento body. Si lo colocamos dentro del elemento head, el código JavaScript se ejecutará tan pronto como el navegador lea esa parte del documento. Sin embargo, debes tener en cuenta que esto puede causar algunos problemas si intentamos manipular elementos que aún no han sido cargados en la página web. Y si lo colocamos dentro del elemento body, nos aseguramos de que el contenido HTML se cargue primero, lo cual mejora el rendimiento de la página y evita errores relacionados con el DOM o Document Object Model, que estudiaremos más adelante. Así que tenemos dos opciones, o podemos hacer esto dentro del elemento head, agregamos un elemento script de esa forma, o lo podemos colocar dentro del elemento body. Ahora bien, las buenas prácticas recomiendan insertarlo dentro del elemento body. Por tanto, vamos a seguir con las buenas prácticas. Vamos a borrar este elemento script y lo vamos a añadir dentro del elemento body. De esta forma, debajo del elemento h1, presionamos la tecla de enter y antes de la etiqueta de cierre del elemento body, agregamos un elemento script. Y entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre de este elemento script, escribimos el código JavaScript que queremos que se ejecute. A esto se le conoce como JavaScript en línea. Por ejemplo, vamos a mostrar una ventana modal con el texto Hola Mundo, el clásico texto Hola Mundo. Así que presionamos la tecla de Enter entre las etiquetas de apertura y cierre de este elemento script y escribimos una función alert, que es una función nativa de JavaScript. Se escribe de esta forma, alert, como alerta en inglés. Y finalizamos con el signo de paréntesis sin dejar ningún espacio en blanco. Y dentro de los paréntesis escribimos el texto Hola Mundo encerrado dentro de comillas, que pueden ser simples o dobles. Por ejemplo, escribimos Hola Mundo. Y fuera de los paréntesis agregamos el signo de punto y coma. Y con esto hemos creado nuestro primer script. Por tanto, vamos a ejecutar este código en el navegador. Para esto presionamos el botón derecho del ratón y en este desplegable seleccionamos la opción que dice Open with Live Server o abrir con Live Server, la extensión que instalamos anteriormente. Esperamos un par de segundos y de inmediato en el navegador que tenemos como predeterminado se abre una nueva pestaña y acá podemos ver una ventana modal con el texto Hola Mundo, es decir, que el código se ha ejecutado correctamente. Vamos a cerrar esta ventana presionando sobre el botón que dice OK. Y fíjate que ahora se muestra el contenido del documento HTML. Regresamos al editor de código y este método de JavaScript en línea se recomienda utilizarlo para realizar pruebas en nuestro código, tal y como acabamos de hacer, pero no es recomendado para proyectos reales o proyectos de producción. Hay otra forma de incrustar JavaScript en un documento HTML y es mediante un archivo externo. Y esto tiene varias ventajas, como por ejemplo la posibilidad de reutilizar el mismo código en múltiples páginas y mantener el código HTML más limpio y organizado. Este es el método que se recomienda para trabajar en proyectos reales o proyectos de producción. Para incluir JavaScript en un archivo externo, tan solo debemos crear un archivo con la extensión .js.
Por ejemplo, vamos a seleccionar la subcarpeta aspectos-generales y luego presionamos sobre este botón que dice New Folder o Nueva Carpeta. Y en esta caja para texto vamos a nombrar esta nueva carpeta como JS o JavaScript. Presionamos la tecla de Enter y dentro de esta subcarpeta JS vamos a insertar un archivo de JavaScript. Así que con la misma seleccionada presionamos sobre este botón que dice New File o Nuevo Archivo. Y en esta caja para texto vamos a definir el nombre de este archivo. Por ejemplo, vamos a nombrarlo como app.js o application.js. Lo abreviamos como app.js. Presionamos la tecla de Enter y acá la tenemos. Y en este nuevo documento escribimos el código JavaScript que deseamos ejecutar. Para esto, primero vamos a vincular este documento app.js con el documento index.html de esta forma. Primero vamos a borrar este código con la función alert que imprime el mensaje de Hola Mundo. Y luego, dentro de la etiqueta de apertura de este elemento script, dejamos un espacio y agregamos un atributo src para definir la URL o ruta del archivo app.js. Como valor de este atributo src escribimos la siguiente URL. Primero escribimos la subcarpeta JS, luego una barra inclinada y después el nombre del documento, en este caso app.js. Y ya con esto hemos vinculado el documento app.js con el documento index.html. Así que regresamos al documento app.js y aquí vamos a escribir el código JavaScript que deseamos que se ejecute. En este caso vamos a volver a escribir la función alert para que imprima el texto Hola Mundo. Así que escribimos la función alert y agregamos paréntesis al final. Y dentro de los paréntesis escribimos dentro de comillas Hola Mundo. Y fuera de los paréntesis finalizamos con el signo de punto y coma. Y ahora si regresamos al navegador, podemos ver la ventana modal con el texto Hola Mundo. Es decir, que el código se sigue ejecutando correctamente. Voy a cerrar esta ventana modal presionando sobre el botón de color azul que dice OK. Regresamos al editor de código. Y como te dije, este método de JavaScript externo es el que se utiliza para proyectos reales o proyectos de producción. Y aunque en esta serie de tutoriales vamos a trabajar con código de ejemplo, vamos a utilizar este método de JavaScript externo para escribir todo nuestro código. Ahora vamos a conocer cómo trabajar con la consola de depuración o consola de JavaScript, que es una herramienta que integran prácticamente todos los navegadores web y que sirve para identificar errores, comprender el flujo de ejecución, registrar datos y para muchos otros fines. Dado que se trata de una herramienta que se utiliza con mucha frecuencia en JavaScript, vamos a conocer cómo utilizarla. Para esto vamos a regresar al navegador y aquí abrimos el inspector de elementos. Presionamos el botón derecho del ratón, seleccionamos la opción que dice inspeccionar. Acá lo tenemos, así que de inmediato pulsamos sobre esta pestaña que dice Console. Y esta es la consola de depuración o consola de JavaScript. Y en la misma podemos escribir funciones o sentencias de JavaScript que estarán actuando en la página que se encuentra en la pestaña actual del navegador. De esta forma podremos ver los resultados que nos devuelve en la consola al realizar diferentes acciones. Por ejemplo, vamos a escribir el texto de Hola Mundo. Lo hacemos pulsando dentro de la consola en este punto y escribimos Hola Mundo. Para esto podemos utilizar una sentencia console.log. Se escribe de esta forma. Escribimos el objeto console. Más adelante en otros tutoriales estudiaremos los objetos, pero por el momento vamos a ver el objeto console. Se escribe de esta forma. Y le agregamos el método log. Los métodos también los estudiaremos en otros tutoriales. Los métodos se escriben precedidos por el signo de punto, así que sin dejar ningún espacio blanco escribimos el signo de punto y luego la palabra log.
y finalizamos con el signo de paréntesis. Y dentro de estos escribimos el texto hola mundo, encerrado dentro de comillas. Así que escribimos hola mundo. Y fuera de los paréntesis finalizamos con el signo de punto y coma. Presionamos la tecla de Enter y acá podemos ver el resultado, hola mundo. O por ejemplo podemos realizar una operación matemática. Así que escribimos nuevamente una sentencia console.log, el objeto console, y le agregamos el método log. Escribimos .log y finalizamos con el signo de paréntesis. Dentro de estos escribimos por ejemplo la suma de 20 más 5. Y fuera de los paréntesis finalizamos con el signo de punto y coma. Presionamos la tecla de Enter y acá tenemos el resultado, 25. Y fíjate que en ambos casos hemos utilizado una sentencia console.log para escribir en la consola. Pero si queremos podemos obviar esta sentencia console.log y escribir directamente la información en la consola. Por ejemplo, escribimos nuevamente 20 más 5. Presionamos la tecla de Enter y acá tenemos el resultado, 25. Sin embargo, se recomienda siempre utilizar la sentencia console.log para escribir código en la consola. Si queremos borrar todo este contenido o todos estos datos, lo podemos hacer de varias formas. Por ejemplo, en el navegador Firefox Developer Edition, fíjate que tenemos este botón con icono con forma de bote de basura. Así que al presionar sobre el mismo, se borran todos estos datos. Aunque también podemos utilizar una función clear. De esta forma, se escribe clear, finalizamos con el signo de paréntesis y luego presionamos la tecla de Enter y se borran todos los datos. Aunque también podemos borrar todos los datos simplemente refrescando la página. Por ejemplo, voy a escribir hola mundo, lo encierro dentro de comillas y al presionar la tecla de Enter, acá tenemos el texto hola mundo. Y luego si refrescamos la página, se borra ese texto. Y aquí se ha ejecutado nuevamente la ventana modal. Voy a cerrarla. Y también si queremos podemos probar nuestro código escribiéndolo directamente en el editor para que se muestre en la consola. Por ejemplo, vamos a regresar al editor de código y vamos a borrar esa función alert. En su lugar escribimos una sentencia console.log y dentro de los paréntesis del método log escribimos por ejemplo hola, te damos la bienvenida a nuestro sitio web. Recuerda encerrar el texto dentro de comillas. Y fuera de los paréntesis del método log, finalizamos la sentencia con el signo de punto y coma. Y ahora si regresamos al navegador, se muestra el texto hola, te damos la bienvenida a nuestro sitio web. Pero si refrescamos la página, no se borra este texto porque lo hemos escrito en el editor de código. Obviamente lo podemos borrar ya sea presionando sobre este botón con icono en forma de bote de basura o escribiendo la función clear. Por ejemplo, voy a presionar sobre este botón y se borra el texto. Vamos a regresar al editor de código. Y por ejemplo, vamos a escribir otra sentencia. Así que presionamos la tecla de Enter y escribimos un console.log. Y dentro de los paréntesis del método log, vamos a realizar una operación matemática. Por ejemplo, vamos a multiplicar 3 por 2. Así que escribimos 3, signo de asterisco, que representa el signo de multiplicación, y el número 2. Finalizamos con signo de punto y coma fuera de los paréntesis. Regresamos al navegador y acá podemos ver el resultado, 6. Fíjate que también se vuelve a mostrar el texto de la sentencia anterior. Regresamos al editor de código. Y bien, con esto hemos visto algunos aspectos básicos del lenguaje JavaScript. En otro tutorial aprenderemos a trabajar con variables.